Queridos estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a eh, empezar la clase de ontología. Estamos en el capítulo 4, en la sección 1, y vimos qué era la inexistencia y nos topamos con que tal como se la definió como complemento de la existencia, sería un conjunto vacío, eh, puesto que lo que no pertenece a la existencia no es nada. Entonces, eso nos plantea un problema y simplemente dejé formulado el mismo. A ver, a continuación, veamos cuál es el problema con respecto a los entes de ficción. A ver, entonces voy a presentar o formular una pregunta con respecto a los entes de ficción, eh, pregunta que se basa en el principio de tercero excluido. Analicemos cada una de las dos alternativas y saquemos las consecuencias que se siguen de ahí. Nuevamente vamos a llegar a una dificultad. Bien, entonces recordemos, los entes de ficción también se conocen con el nombre de entes literarios o entes imaginarios. Ahora, con respecto a ellos, les he puesto algunos ejemplos. Recordemos el Sancho Panza, Don Quijote, Batman, Superman o Caperucita Roja, el lobo feroz. ¿Sí? Bien. ¿Esos entes son algo o no son nada en absoluto? ¿Sí? Bien. La palabra nada es absoluta. Estoy queriendo decir nada de nada. Ningún modo de ser, ningún tipo de ser. O si quieren ustedes, ningún grado de ser. Analicemos cada una de estas dos alternativas. Pero antes, seamos conscientes de que esta disyunción que estoy poniendo aquí es el principio de tercero excluido. Eh, con respecto a cualquier entidad, eso lo veremos ya después del examen. Posiblemente ustedes ya procesaron la información, creo que era la última tarea que les envié. Bueno, o creo que tienen plazo hasta mañana, si no estoy mal. Es con respecto, si no estoy mal recordado, con respecto a este principio de tercero excluido. A ver, o es algo o no es nada en absoluto. Es decir, tienen ser o vamos al polo opuesto. Si tenemos una escala del 0 al 100, esta formulación del principio de tercero excluido está poniendo dos alternativas. La primera es, o si quieren ustedes aquí la segunda es que estén a nivel del 0%, nada de existencia, o existen en alguna medida, son, tienen ser en alguna medida, ¿sí? Ser o no ser en absoluto. Esa es la disyunción que estoy presentando acá. ¿Sí? Analicemos cada una de estas dos alternativas. Si es que son algo,
¿Qué se sigue de ahí? La consecuencia es que entonces tienen ser y por lo tanto existen. ¿Sí? Bien. A ver, recordemos cómo estaba la votación con respecto a los entes de ficción, que sí existen, solamente estaba un estudiante, que no existen 6 estudiantes, total 7, pero estaban presentes 30. Eso quiere decir que aproximadamente el 75% está indeciso y un, a ver, casi un 20% está a favor, está en contra, ¿sí? Creen que no existen. Estas son cantidades bajas, ¿sí? A ver, pero esos 6 estudiantes que creen que los entes de ficción no existen, acá seguramente tendrán que pensar eh, cómo es que se dice que no existen. Si es que estoy argumentando correctamente, ¿sí? Fíjense, estoy tomando la primera opción. El principio tercer excluido nos presenta dos alternativas. La primera nos conduciría a decir que sí existen. Veamos la segunda. ¿Sí? Si es que no son nada, la dificultad que se sigue de esta segunda alternativa es que ¿cómo es posible que podemos pensar en ellos o hablar de ellos o imaginarnos? ¿Sí? ¿Cómo es posible hablar de ellos? Bien, hablar o pensar, ¿sí? O incluso imaginarnos. A ver, todos cuando yo les digo, cuando escuchamos el nombre de Batman o Superman, nos hacemos en la mente una idea de esos personajes. Igual que cuando hablamos de Sancho Panza o Don Quijote, yo puedo decir cosas sobre ellos. ¿Sí? De Sancho Panza podría decir que es un materialista, en cambio, al contrario, Don Quijote es un idealista, pero también tal vez algo ingenuo. ¿Sí? Bueno, son afirmaciones que o se pueden decir en el lenguaje o pensamientos que están en nuestra mente. ¿Bien? Pero si es que son nada de nada, entonces, ¿cómo sería posible eso? El pensar, el hablar y el imaginar. ¿Sí? Bien. Recuerden que, ¿qué significa hablar o pensar? Eh, podemos creer que cuando pensamos o hablamos sobre cualquier entidad, la que sea, o sea, en general, si hiciéramos un análisis lógico de en qué consiste el, un pensamiento o un decir, entonces seguramente vamos a concordar que en esos casos lo que estamos haciendo es una predicación o una atribución. Estamos suponiendo que hay un sujeto, ¿sí? Y de él decimos algo. ¿Sí?
por ejemplo, S es P. ¿Ya? Esa es una oración copulativa o predicativa. Se supone que aquí hay tres elementos. Por una parte, estamos suponiendo que hay un objeto, por otra parte, una propiedad, y finalmente, lo que dice la oración o lo que estamos pensando consiste en atribuir esa propiedad al sujeto. ¿Sí? En eso consiste pensar o decir. Pero para ello necesitamos tres cosas. ¿Sí? El objeto, una cualidad y en tercer lugar la atribución. ¿Sí? Es lo que está, a ver, lo que está representado por la flecha verde. ¿Sí? Bien. Recuerden, el verbo ser, que se llama copulativo, eso significa que es una cópula lo que une, lo que junta. ¿Junta qué cosa? Un algo y otro algo. Para ello tiene que haber dos cosas. Pero si es que no hay la primera, entonces, si borramos esto, ¿a qué vamos a hacer la atribución? Sería algo ilógico. O sea, la condición de posibilidad para que nosotros pensemos o hablemos sobre algo es que exista el objeto pensado o sobre el cual se está hablando. Eso ya fue enunciado por Parménides. Lo que no es, no puede ser dicho, ni siquiera imaginado. Bien, esa es la dificultad. De los entes de ficción nosotros podemos decir varias cosas. Incluso podemos tener alguna relación diferente aparte de la de pensar y hablar. Podríamos, de alguno de esos entes imaginarios, podríamos decir que es divertido, admirable, aburrido, etcétera. Estamos teniendo unas determinadas actitudes o emociones con respecto a ellos. Desde el punto de vista psicológico, esas relaciones emotivas son iguales que aquellas que las mantenemos con entidades materiales, reales. Entonces, nos están quienes afirman que los entes de ficción no existen, nos deberían explicar esto de acá. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que nosotros mantengamos ciertas relaciones? Aquí he escrito dos, pero he ampliado a otras más con respecto a esos entes de ficción. ¿Sí? Entonces, vean el poder que tiene el principio de tercero excluido. En cada una de estas dos alternativas, el resultado va a ser problemático. ¿Sí? Bien, fíjense, simplemente consideremos las consecuencias, lo que está detrás de, a la derecha de estas implicaciones. ¿En qué se transforma esta pregunta, que es simplemente una versión del principio de tercero excluido? O bien los entes de ficción existen, o cómo es posible que podamos pensar en o hablar sobre ellos. ¿Sí? Bueno, ahora, si es que finalmente, para ya terminar con esta sección 4.1, si es que nosotros decimos varias cosas con respecto a los entes de ficción, ¿sí? Puedo decir que, a ver, por ejemplo,
centauro es mitad hombre, mitad toro. ¿Qué más? Eso es una propiedad, es algo esencial de un centauro. O si quieren ustedes, el, más precisamente tiene cuerpo de toro, pero torso y cabeza humana o humanos. Pegaso es un caballo volador. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo afirmaciones de este tipo. ¿Sí? Ahora, si nosotros aplicamos la regla de generalización existencial, recordemos cuál es esa regla. Bien, esta regla tiene una única premisa que es predicativa. Partimos de que un objeto particular, el individuo A, tiene la propiedad F. En ese supuesto, de ahí sacamos la consecuencia de que si esto es verdad, por lo tanto, existe algo, existe alguna entidad, eso es algo indeterminado, tal que esa entidad tiene la propiedad F. Y es lo que estoy aquí graficando. ¿Sí? Para que sea posible esta atribución, tiene que haber algo que posea esa propiedad. Acá estamos hablando acerca de un individuo particular, concreto. Podría ser, por ejemplo, Sócrates. Sócrates es filósofo. ¿Sí? De ahí que concluimos, hay algo, hay alguna entidad que tiene la propiedad de ser filósofo. ¿Sí? Bien. Entonces, si es que hacemos muchas afirmaciones acerca de los entes de ficción, como por ejemplo que Sherlock Holmes es inteligente o muy inteligente. El, a partir de ahí podemos o debemos concluir por generalización existencial que hay algo que es inteligente. ¿Sí? Hay una entidad que es inteligente. Bien. Y esa entidad obviamente es Sherlock Holmes. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que si nosotros admitimos que podemos pensar acerca de hablar sobre o imaginarnos a estos entes de ficción, según la regla de generalización existencial, concluiríamos que por lo tanto ellos existen. Y entonces, finalmente, ¿en qué se convierte esta alternativa? En que o existen o existen. O sea, de cualquier manera, ¿sí? Estas dos alternativas a la final me están obligando a que concluyamos que los entes de ficción existen. ¿Sí? Pero por supuesto eso puede parecer problemático. Bueno, a primera vista lo es. Eh, creeríamos que Don Quijote no existe, Caperucita Roja tampoco, ninguno de los entes llamados literarios. ¿Sí? El,
la encuesta que hice la hora anterior va en esta dirección. Solamente un estudiante de 30, eso quiere decir un 3% o un poquito más del curso, el 3%, o 1 sobre 30, cree que sí existe. Los demás o no creen eso o resueltamente dicen no existen. Pero son solamente 6. ¿Sí? Bueno, entonces con esto pasemos al acápite siguiente, el 4.2. ¿Sí? Bien, la primera propuesta que vamos a examinar brevemente es la de que esas relaciones de pensar en, hablar sobre o la de imaginarse son intencionales. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué significa intencional? ¿Sí? A ver, pensemos en primer lugar en el lenguaje ordinal. ¿Cómo se emplea esa palabra intencional en el lenguaje común? No, o sea, no tanto en la ontología, desde un determinado punto de vista o teoría, sino antes de adentrarnos en la filosofía, o más concreto, en la ontología, ¿cómo usa la gente común y corriente la palabra intencional? ¿Sí? Ahora, eso tiene que ver con las intenciones. Alguien puede tener la intención, por ejemplo, de hacer algo, pero a la final no lo hace. ¿Sí? Entonces, la intención queda a nivel subjetivo. Podríamos asimilarla o poner una analogía con un mero deseo, un propósito que uno se hace, pero que después no se cumple. ¿Sí? Entonces son puras intenciones. ¿Sí? Bien, es decir, estamos pensando sobre todo en algo que queda frustrado. ¿Sí? Recuerden, en el curso de ética, yo les puse el ejemplo de un intento frustrado de asesinato. Alguien que tiene un arma en la mano, una pistola, tiene a la víctima frente a sí y jale el gatillo con la intención de matar, quería matar, pero está dañada la pistola y no se dispara una bala. ¿Sí? Entonces, algo semejante eh, está sucediendo o estaría sucediendo con estas relaciones, ¿sí? De pensar, hablar e imaginar. Serían intencionales. ¿En qué sentido? En que, por una parte, está quien piensa, quien habla y quien imagina, pero por el otro lado, el objeto de ese pensamiento, de ese hablar y de esa imaginación podría no existir. ¿Sí? Bien. Eso es lo característico de una relación intencional, que no existe el un objeto de la relación. ¿Sí?
Bien. Entonces, por una parte, existe quien está pensando, hablando o imaginándose, y de ahí sale una relación, pero que en lugar de recaer en algo, no recae en nada. Esas son las relaciones intencionales, ¿sí? Bien, entonces, esta característica es fundamental. Ahora, Lorenzo, al respecto, lanza por lo menos dos objeciones en contra de esa concepción de los entes de ficción, ¿sí? A ver, fíjense el lado subjetivista que tiene esta primera propuesta, ¿sí? Al tratar de entender los entes de ficción, estos intencionalistas están acudiendo a el pensamiento, el habla o la imaginación. Es decir, actividades de un sujeto, ¿sí? Quieren explicar los entes de ficción apelando o recurriendo a actividades que hace algún ser humano o una persona más en general, ¿sí? Como son las de estas tres que están aquí. Nosotros pensamos o hablamos acerca de o nos imaginamos esos entes. Ahí, en esa actividad mental, estaría el ser, o en eso consistirían esos entes de ficción. Ahora, lo que dice Lorenzo Peña al respecto es dos cosas, ¿sí? Si es que, por un lado, en estas relaciones, ¿sí? Estas son relaciones. A ver, hablemos de, esto es el intencionalismo. A ver, son relaciones intencionales, ¿sí? Y a ver, si quieren, podría graficar aquello en lo que consiste que estas relaciones sean intencionales, sería lo siguiente. A ver, vamos acá. Verán, permítanme dibujar primero un sujeto, ¿sí? Ya. Aquí tenemos a alguien que piensa en los entes intencionales, habla sobre ellos o se imagina entes de ficción. Entonces, la relación de pensar, hablar o imaginarse parte de este sujeto y supuestamente debería recaer sobre, por ejemplo, Don Quijote o Sancho Panza, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un sujeto, aquí un ente de ficción, y esta es la relación intencional, ¿sí? Bien, esa sería la, la situación inicial para describir en qué consisten los entes de ficción, ¿sí? Serían aquellos
con respecto a los cuales se guarda una relación intencional. Pero al momento de explicar en qué consiste la relación intencional, les ponemos a estas entidades fuera de esta imagen y las eliminamos, ¿sí? A ver, pero para ello voy a eliminarle, voy a borrar esto, pero quiero tener la foto de ambas escenas. A ver, por favor, miren acá el pizarrón. Si es que ese ente de ficción no existe, entonces le borro, ¿sí? Y esa es la relación intencional. Según el intencionalismo, Lorenzo, a ver, Lorenzo Peña, ¿qué es lo que dice con respecto a esa propuesta? Si es que no hay el otro objeto, si tenemos el sujeto, tenemos esa relación, pero aquí no hay el objeto intencional, entonces esas supuestas relaciones intencionales no serían relaciones, ¿sí? Porque para que sea relación entre algo y otro algo, debería haber por lo menos esos dos extremos, ¿sí? Una relación es como un puente. El puente tiene que tener como dos orillas. Pero si es que falta una de ellas, no puede haber puente. La relación es entre una cosa y otra, pero si solamente hay una de esas cosas, ¿cómo podríamos estar hablando de una relación? ¿Sí? Primera cosa, ¿sí? Esas relaciones en realidad no estarían relacionando una cosa con otra. Y otra dificultad que ve Lorenzo es que esta propuesta de las relaciones intencionales suprime la verdad de los relatos literarios. Es decir, según los intencionalistas, lo que se dice en las novelas no sería ni verdadero ni falso. Es decir, podríamos nosotros hablar de que una oración es verdadera o falsa cuando estamos haciendo, por ejemplo, una afirmación histórica o de ciencias naturales, cuando aquello de lo que hablamos existe en la realidad, pero si es que los entes de ficción no existen, entonces lo que se dice en las novelas no sería ni verdadero ni falso. La verdad no se aplicaría a la literatura. A ver, esa es la segunda crítica. El, los enunciados literarios no serían ni verdaderos ni falsos, ¿sí? No tendrían un valor de verdad. Pero el problema que tiene esta posición es que, por definición, un enunciado es algo que o es verdadero o es falso.
Si es que no tienen valor de verdad, entonces propiamente no serían enunciados. Entonces, si no son enunciados, ¿qué son? ¿Sí? A ver, pensemos afirmaciones como las de que en el Don Quijote se dice que en un lugar de la Mancha, entonces la Mancha es una región, un área de España. Y es como si cuando se nos dice en alguna novela de Sherlock Holmes que vive en Londres, en la calle tal, con el número de puerta en tal casa. El, entonces, nos están diciendo algo sobre la realidad. ¿Sí? ¿Cómo podría ser que se diga algo en este sentido y que eso esté más allá de la verdad y la falsedad? ¿Sí? Entonces, eso me parece a Lorenzo bastante desconcertante. Esa es la palabra que él utiliza. Ahora, avancemos a otra propuesta y es la de Reichenbach. ¿Sí? A ver, este filósofo propone una paráfrasis para entender las oraciones en las que hay referencia a los entes de ficción. ¿Sí? Es decir, cuando decimos que Don Quijote es un caballero andante, eso es verdad. ¿Sí? O Don Quijote tiene un caballo llamado Rocinante, también eso es verdad. ¿Cómo deberíamos entender esas verdades según Reichenbach? En el sentido de que en algún libro, ¿sí? O en alguna novela se dice que Don Quijote es un caballero andante. ¿Sí? Bien, ahora entonces veamos Don Quijote es un caballero. ¿Sí? Esta oración equivaldría a decir que, a ver, esta afirmación habría que entenderla como en alguna novela se dice que Don Quijote es caballero andante. ¿Sí? Bien, entonces simplemente habría que prefijar esta frase delante de todos los enunciados, las oraciones que hablan acerca de los entes de ficción. Entonces, relativizar el habla acerca de los entes de ficción a precisamente las obras literarias, donde supuestamente esas oraciones aparecen. Bien, ¿qué piensa Lorenzo de esta paráfrasis? Y con esto acabo. Eh, que no todas las verdades acerca de los entes de ficción están dichos en alguna novela. ¿Sí? A ver, entonces, no se aplica para toda verdad. ¿Sí?
no aplicable para toda verdad literaria. Por ejemplo, yo les comuniqué o les dije que Sancho Panza es materialista, a diferencia de Don Quijote, que parece ser idealista. Supongo que esas dos verdades o esa verdad no está dicha en el Don Quijote. ¿Sí? Lorenzo nos pone otro ejemplo, ¿sí? De un tal Navarrete. Seguramente ese personaje es literario, o tiene que serlo, pero la verdad que Lorenzo dice con respecto a ese personaje no está en la obra escrita por cualquiera que sea el autor de la obra que nos narra la vida, las aventuras de este Navarrete. Entonces, no siempre hay esa equivalencia, ¿sí? Que supuestamente el, estaría dándose de acuerdo con este filósofo. Bueno, chicos, se me acabó el tiempo, no he podido avanzar más. Entonces, vamos a suspender aquí la clase.